Escribo historias de amor puro ambientadas en la antigüedad. El protagonista masculino es el emperador y el segundo protagonista masculino es el primer ministro. El libro se convirtió en un éxito masivo. Todos los funcionarios de la corte les gritaron «reúnanse, reúnanse». Tenía tanto miedo que huí de la noche a la mañana, pero el emperador me acorraló. Hoy les demostraré exactamente cuál es mi orientación. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbanse para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Viajé a través del tiempo y crucé a la dinastía Dowkin, históricamente vacía, convirtiéndome en Inin, la erudita más importante, que en realidad era una mujer disfrazada de hombre. Pensar que disfrazarse de hombre era engañar al emperador, una ofensa capital, casi me hizo viajar en el tiempo. Para ganar más dinero y renunciar antes a mi cargo, decidí emprender un trabajo extra, escribir novelas. Justo cuando estaba agonizando sobre qué escribir en la antigüedad, vi al primer ministro tropezar y caer en los brazos del emperador. En ese instante me inspiró. Yo esa misma noche tomé mi pluma con fervor y comencé una nueva historia titulada Esos secretos entre el emperador y el primer ministro. En la historia, escribí, el primer ministro, albergando sus propios pequeños planes, tropezó deliberadamente frente al emperador con ojos rápidos y manos ágiles, el emperador lo atrapó, el corazón del primer ministro se llenó de alegría cuando se derrumbó con gracia en el abrazo del emperador, sus ojos se encontraron, rebosantes de ternura tácita, antes de mi transmigración. Yo era un novelista web que mantenía una fuerte ética profesional con actualizaciones frecuentes. Una semana después, la corte imperial vibró con una tensión tácita. El emperador preguntó, mis estimados ministros, ¿alguien tiene un memorial que presentar? La corte se quedó en silencio mientras los funcionarios intercambiaban miradas por un momento. Finalmente, alguien presentó un memorial, Su Majestad, este sujeto tiene un asunto que informar. El emperador tomó el memorial, leyéndolo mientras escuchaba hablar al ministro, el cortesano, Su Majestad debería nombrar una emperatriz, siempre y cuando Su Majestad está complacida, ya sea emperatriz hombre o mujer, nosotros los súbditos no tenemos objeciones. Tos, tos, tos. El primer ministro y yo tosimos simultáneamente, miré hacia arriba y vi el rostro del primer ministro enrojecido. Sin atreverse a mirar directamente al emperador a los ojos, mi corazón saltó de alegría. ¿Podría ser que el primer ministro en realidad alberga tales pensamientos? Ninguno de los dos está casado, ni el otro está casado, es una pareja adecuada. Volviéndose hacia el emperador, vio sus cejas fruncidas, su rostro oscuro, mientras exigía, ¿qué quiere decir mi ministro con esto, su sirviente? Su sirviente quiso decir que el brazalete de Su Majestad es realmente exquisito. El rostro del emperador se crispó, el rostro del canciller se puso aún más rojo, los dos gritaron al unísono, emperador, no fue enviado por el canciller, no fue enviado por su sirviente. El salón quedó en silencio una vez más, una atmósfera incómoda flotaba en el aire, respiraba con frialdad. El brazalete, en efecto, no fue un regalo del primer ministro. Pensé que este brazalete se veía hermoso, así que tejí una historia a su alrededor. La muestra de amor del primer ministro por el emperador. Nunca esperé que incluso el emperador y sus cortesanos leyeran mi novela. Parece que se ha vuelto viral. Mejor actualizo rápido y gano más para la jubilación anticipada. Al día siguiente el primer ministro se tomó una baja por enfermedad y no asistió a la corte. El brazalete del emperador también desapareció sin dejar rastro. Ese mismo día actualicé con un nuevo capítulo. El emperador perdió su muestra de amor y enojado, el primer ministro se negó a asistir a la corte para verlo. Un solo día sin ver al primer ministro se sintió como 3 años para el emperador. Esa misma noche se vistió de civil y trepó sigilosamente el muro hacia la residencia del primer ministro. El librero dijo que este capítulo se vendió excepcionalmente bien. Los lectores esperaban con entusiasmo la siguiente entrega, curiosos por ver los detalles de la entrada clandestina del emperador en la residencia del primer ministro. En casa sonreí, ¿puedo escribir sobre esos detalles indescriptibles? Puedes escribirlos en esta dinastía, cualquier cosa por debajo del cuello es juego limpio, pero no los escribiré, te dejaré colgado por ahora. El emperador invitó a varios funcionarios de la corte a su estudio para discutir. El primer ministro y yo estábamos presentes. Antes de que la reunión del consejo pudiera comenzar, llegó la emperatriz viuda, justo cuando estábamos a punto de presentar nuestros respetos a la emperatriz viuda, ella agitó su mano para despedir las formalidades. Se dio la
Vuelta se dirigió al emperador directamente: Su Majestad, esta madre afligida ha venido a dejar clara su posición, apoyo al emperador en tomar un consorte, sea hombre o mujer, nunca me opondré a eso. El rostro de la emperatriz se crispó de nuevo. El rostro del primer ministro se sonrojó de nuevo, los funcionarios de la corte comenzaron a susurrar entre ellos: la emperatriz viuda no se opone, eso es diferente de como está escrito en la novela, tal vez sea porque la emperatriz viuda leyó la novela que no se opone, ***, de hecho interpreté a la emperatriz viuda como la antagonista, la que se opone a que el emperador y el primer ministro estén juntos, porque, dado que la emperatriz viuda no es la madre biológica del emperador, realmente encaja en el papel de una villana. La mirada de la emperatriz viuda recorrió a la multitud cuando alguien de repente gritó: larga vida a la sabia emperatriz viuda. Entonces, a excepción del primer ministro, el resto de nosotros seguimos el ejemplo cantando: larga vida a la sabia emperatriz viuda. Satisfecha, la emperatriz viuda se fue. Antes de irse, la escuché susurrarle a su doncella con un suspiro de alivio: bien, ahora tengo varios testigos para demostrar que no soy la villana. Sí, es hora de encontrar un nuevo villano. Caminando por la calle, vi a las tías vendedoras de verduras y a los tíos bebedores de té discutiendo esos secretos no contados entre el emperador y el primer ministro. Rebosante de alegría, me senté junto al tío bebedor de té para escuchar su animada conversación. Transeúnte A: ¿crees que al emperador realmente le gusta la primera ministra o no? Transeúnte B: debe gustarle, de lo contrario, ¿por qué se colaría en la residencia del primer ministro en medio de la noche? Transeúnte C: equivocado, la emperatriz viuda ya no se opone, pero aún no ha convertido a la primera ministra en su reina, definitivamente no le gusta. Transeúnte B: no es solo la emperatriz viuda la que está en contra, hay tantos oponentes, el emperador aún no ha tenido tiempo de lidiar con todos ellos. Sonreí, observándolos. Alguien preguntó: ¿quieres que estén juntos o separados? Esta es una novela larga y aún no he descubierto cómo escribir el final. No sé si los lectores preferirían un final trágico o feliz. Inesperadamente, sus opiniones fueron completamente unánimes, gritaron al unísono: juntos, yo, está bien. Una vez que renuncie y me escape, les escribiré reuniéndome. Por la noche, conté los billetes de plata entregados por el librero, mi corazón floreció de alegría mientras actualizaba otro capítulo. Al día siguiente, fui a la corte tarareando una cancioncita. Como siempre, me quedé en un rincón discreto, esperando que terminara la sesión de la corte. Solo era un holgazán en el lugar de trabajo. Una vez mi sueño era no tener que trabajar, ahora mi sueño es no tener que asistir a la corte. Sin embargo, hoy el emperador se niega obstinadamente a despedir a la corte. Me están obligando a trabajar horas extras. Por favor, si no hay pago de horas extras, no me hagan trabajar horas extras. Está bien. Estoy extremadamente insatisfecho y he decidido ir a casa y escribir como loco. Escribiré algunos capítulos donde el emperador es torturado por la trama, el primer ministro rompe con él, el emperador bebe solo en la tristeza a altas horas de la noche, esperando bajo la lluvia afuera de la residencia del primer ministro hasta el amanecer. Las comisuras de mi boca se elevaron en satisfacción con este nuevo giro de la trama. De repente, la débil voz del emperador llegó: ¿quién de ustedes es Fortuna Repentina? Fortuna Repentina era mi seudónimo. La sala se quedó en silencio al instante, conteniendo la respiración. Miré de reojo al emperador, sus venas abultadas mostraban que estaba en un estado de ira. Rápidamente di varios pasos atrás. La voz del emperador volvió a sonar: ¿quién demonios escribió con asterisco esos secretos entre el emperador y el primer ministro? Respiré hondo. ¿Qué está pasando? ¿Estás aquí para ajustar cuentas conmigo? En la sala, nadie respondió. El emperador habló de nuevo: Baofu, da un paso al frente, te concedo 100 cuentos de oro. Mis ojos se iluminaron. ¿Con 100 cuentos de oro podría retirarme en el acto? ¿Para qué molestarme en escribir novelas? Pero no di un paso al frente, no soy estúpido. El primer ministro dio un paso al frente. El canciller, con el rostro sonrojado, miró a la multitud y dijo: la repentina riqueza debe estar escondida entre ustedes, de lo contrario, ¿cómo podría alguien saber tanto sobre el emperador y sobre mí? En cuanto se pronunciaron estas palabras, el salón estalló en caos. Así que el emperador y el canciller realmente tienen algo entre ellos. Si el canciller da un paso al frente para admitirlo, ¿significa eso que pronto ascenderá al puesto de emperatriz? ¿Deberíamos llamarlo primer ministro o emperatriz de ahora en adelante? Miré al primer ministro con confusión. Vi que incluso las raíces de sus orejas se habían enrojecido mientras se apresuraba a explicar: no, eso no es lo que quise decir, Su Majestad,
lo que quiero decir es que con respecto a esos asuntos de la corte, Su Majestad y yo somos completamente inocentes. Los cortesanos intervinieron uno tras otro. Entendemos completamente. Noté rápidamente la expresión devastada del primer ministro. Esto merecía su propio capítulo de monólogo interior. En ese momento, la mirada del emperador recorrió la escena y sonó una voz fría. Inin, ¿fuiste tú quien escribió esa novela? Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. ¿Me había escondido también? ¿Cómo pudo el emperador haberme descubierto? No tiene sentido. Mis piernas se debilitaron mientras me preparaba para arrodillarme y suplicar clemencia. Entonces sonó la voz áspera y retumbante del general Liang. No es él. Mi corazón se calentó. ¿Quién hubiera pensado que incluso una introvertida como yo tenía conexiones en la corte imperial? No era cercana al general Liang, solo éramos conocidos que asentían. Que él diera un paso adelante para demostrar mi inocencia me conmovió profundamente. Sin embargo, al momento siguiente el general Liang se burló y dijo, ¿cómo pudo un ratón de biblioteca como Inin escribir una historia de amor tan apasionante y conmovedora? No insultes a mi ídolo, el éxito de la noche a la mañana. Tengo sentimientos encontrados. El primer ministro miró al general Liang. ¿Podría ser que lo haya escrito usted? El general Liang arqueó una ceja. Me hubiera gustado escribirlo, pero el gran imperio Yin requiere mi constante vigilancia. ¿Cómo podría encontrar el tiempo libre para tales cosas? La sala se derrumbó. Silencioso una vez más, la atmósfera volviéndose sutilmente tensa, miré al emperador, su expresión era más aterradora que la rabia. Habiéndose vuelto sombría y solemne, los rumores dicen que el emperador y el general Liang están en desacuerdo, pero ninguno puede moverse contra el otro. Después de un largo silencio, el primer ministro habló de nuevo. General Liang, toda esta charla, ¿solo está tratando de exonerarse a sí mismo? Si el general Liang no puede probar que usted no lo escribió, entonces ha mostrado falta de respeto a Su Majestad, y a mí, el primer ministro. ¿Qué castigo merece eso? Mis piernas se debilitaron y casi caigo de rodillas. De Qin era una dinastía abierta, donde las novelas eróticas eran tan abundantes como los pelos de un buey. Los puestos al lado de la carretera llevaban títulos como Los secretos entre el emperador y sus doncellas, Los secretos entre el emperador y la matrona, Los secretos entre el emperador y la monja, porque el protagonista masculino siempre es el emperador. Debido a que el emperador era tan guapo, pero no había una sola mujer a su lado. Este tipo de ficción de cumplimiento de deseos se vende extremadamente bien, porque está bien cuando otros lo escriben, pero cuando lo hago, se vuelve irrespetuoso. Lancé una mirada resentida al primer ministro. Debe ser culpa del canciller, échale la culpa por ser un hombre. El general Liang soltó una risa fría. ¿El canciller pretende condenar a este sujeto de la nada? Me temo que no obtendrá su deseo con eso. Sacó una pila de manuscritos de su manga. ¿No es este el manuscrito de la novela que terminé de escribir anoche? ¿Cómo terminó en las manos del general Liang? El general Liang agitó los manuscritos en su mano triunfalmente y dijo, este es el borrador original escrito por mi ídolo, pagué 100 veces el precio para adquirirlo. Yo, cada vez que termino de escribir un manuscrito, se lo entrego al librero. El librero organiza a la gente para hacer innumerables copias y venderlas. Las copias manuscritas cuestan una sola moneda cada una. Sin embargo, el general Liang pagó 100 veces el precio del manuscrito original. Si eres rico, entonces compra más en el futuro. Los susurros comenzaron a circular en el salón. Estos caracteres son realmente horribles, como los garabatos de un perro. ¿Cómo puede alguien que escribe historias tan cautivadoras tener una letra tan terrible? Exactamente, incluso un niño de 3 años escribe con más pulcritud que esto. Les agradezco sus elogios, general Liang. Mientras todos escriban en el acto y comparen la letra, podemos encontrar a mi ídolo entre los oficiales. Mi corazón se apretó, saltando medio latido. El emperador asintió. General Liang, su ídolo le agradece. A la orden del emperador, se trajeron los pinceles, la tinta, el papel y las piedras de tintero. La corte imperial se transformó en una gran escena de escritura de versos de primavera. La caligrafía de los oficiales de la corte se volvió cada vez más exquisita, cada trazo rivalizando con el de los maestros calígrafos. Pronto todos los oficiales de la corte habían tomado sus turnos y ni uno solo escribió con garabatos. Ahora solo permanecí yo, mi pincel aún intacto.
Todas las miradas se volvieron hacia él. La mirada del emperador era inescrutable, sus emociones ilegibles, el rostro del canciller era tan negro como el carbón, como si me destrozara en el momento en que pusiera el pincel sobre el papel. El general Liang me miró con una expresión complicada. Sus ojos parecían decir, no puede ser él, ¿verdad? ¿Cómo podría ser mi ídolo? Respiré hondo, tomé el pincel y escribí una línea. No soy rico de repente, aunque no tengo una letra de nivel de calígrafo, los caracteres eran limpios y adecuados, ciertamente no garabatos de pollo. En el salón, los funcionarios de la corte comenzaron a susurrar entre ellos nuevamente, todos habían entregado sus escritos, pero ninguna de las letras coincide. Esta vez, Su Majestad ya no sospechará de nosotros con el análisis de escritura sin arrojar resultados. El emperador agitó la mano y despidió a la corte. Dejé escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente había escrito el libro con mi mano izquierda. Me giré para irme junto con los cortesanos, pero el emperador de repente me llamó. Inin, quédate. Bajé la cabeza y jugueteé con mis dedos, sintiéndome incómodo. ¿Podría el emperador todavía sospechar de mí? El emperador me miró pensativo y preguntó con voz profunda, ¿fuiste tú quien arrojó la cáscara de sandía que el canciller resbaló? Ese día había comido un trozo de sandía de la cocina imperial y casualmente arrojé la cáscara a un lado. El canciller, ciego como un murciélago, la pisó y cayó directamente en los brazos del emperador, lo que provocó una explosión creativa en mí, lo que llevó al nacimiento de una obra maestra. ¿De quién es la culpa? Por supuesto, es culpa del canciller por ser ciego y por ser hombre. Pinché mis dedos de nuevo y respondí, Su Majestad, ha pasado tanto tiempo, no lo recuerdo. El emperador claramente no me creyó y caminó hacia mí. Si no fuera por eso, cáscara de sandía, mi inocencia no se habría arruinado. Inin, debes compensarme. ¿Quiere Su Majestad que le arroje otra cáscara de sandía para que también pueda caer en los brazos del primer ministro? El rostro del emperador se ensombreció visiblemente. Después de un largo silencio preguntó con severidad, ¿ha leído esa novela escrita por Baofu? Asentí, no solo la he leído, la escribí. El emperador siente algo extraño. El autor es brillantemente talentoso, escribiendo la historia con ingenio sin esfuerzo, nada parece extraño. El emperador, entonces, puede aceptar que tanto los protagonistas masculinos como femeninos sean hombres. De repente iluminado, comprendí de inmediato la implicación del emperador y respondí respetuosamente, este tema respalda plenamente la elección de consorte de Su Majestad, sea la emperatriz hombre o mujer. Vi al emperador dejar escapar un largo suspiro de alivio. ¿Estaba nervioso ahora? Ni siquiera sé por qué estaba nervioso, no es como si yo fuera el villano. Así como me quedé perplejo, de repente se rasgó la manga, revelando un brazo pálido y liso, luego metió la manga rota en mi mano y dijo, toma esta manga cortada por ahora, cuando encuentre a Baofu, haré que reescriba el segundo protagonista masculino. Después de todo lo que dijo el emperador mientras me tomaba de la mano, no estaba solo tratando de expresar su cariño por el primer ministro, porque cambiar al segundo protagonista masculino. Curioso, pregunté. Su Majestad, ¿a quién quiere cambiarlo? Pensé para mí mismo, cambiar al segundo protagonista masculino era imposible, pero podríamos agregar un tercer protagonista masculino para reemplazar al segundo protagonista masculino. La cara del emperador se puso roja mientras tartamudeaba. Cambiémoslo por los secretos no contados entre el emperador y el erudito superior. Me quedé atónito por un momento, me tomó mucho tiempo darme cuenta, el erudito superior era yo. No he actualizado en días. Al ver la manga rota del emperador, mi inspiración se secó, se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo, incapaz de escribir una sola palabra. Ese día, como yo vagaba por las calles, oía el sonido de gons y tambores. Tras el ruido, vi a la señorita Yi encabezando una procesión, tocando gons y tambores mientras marchaban hacia la residencia del primer ministro. Los espectadores discutían animadamente. La señorita Yi estaba comprometida con el primer ministro, iba a su residencia a proponerle matrimonio. ¿Qué clase de doncella tomaría la iniciativa de proponer? Quizás temía que el emperador le arrebatara a su esposo, por lo que se apresuraba a proponer. Curioso, lo seguí. Al llegar a la residencia del primer ministro, la señorita Yi no entró, sino que exigió que el primer ministro saliera. El primer ministro salió con una expresión desconcertada. Al ver la tropa de gons y tambores que la señorita Yi había traído, junto con la multitud de espectadores, el primer ministro frunció el ceño y preguntó, Jin, ¿qué estás haciendo? La señorita Yi no respondió de inmediato, en cambio, se volvió hacia la multitud y declaró, pido a todas las buenas personas aquí presentes que den testimonio. Hoy yo, Jin, rompo mi compromiso con el primer ministro.
La escena estalló de inmediato en caos. No se decía que tenían una buena relación. ¿Cómo se pudo cancelar el compromiso? ¿Podría ser por culpa del emperador? Yo también creo que el emperador y el primer ministro hacen mejor pareja. El rostro del primer ministro se ensombreció por completo mientras miraba a Jean con enojo, reprendiéndolo: «Detén esta tontería, si tienes algo que decir, entra primero». Sin embargo, Jean se negó obstinadamente a entrar y continuó frente a la multitud. Jean les desea al primer ministro y a su majestad una unión armoniosa durante 100 años. El primer ministro se tambaleó ligeramente, su reprimenda ahogada por el estruendoso aplauso de la multitud. La señorita Yi es verdaderamente magnánima. El emperador y el primer ministro son realmente una pareja hecha en el cielo. Te lo dije, esa novela está basada en hechos reales, de lo contrario, ¿cómo podría estar escrita tan hermosamente? Mi cuerpo también se tambaleó ligeramente. De ninguna manera. ¿Cómo empezaron todos a tratar la novela como un hecho? Como autor, me siento tan agraviado. El primer ministro cree que está aún más agraviado, grita y exige una explicación. No es lo que todos piensan, mi relación con su majestad es completamente inocente. Desafortunadamente, nadie lo escuchó excepto yo. Alguien en la multitud gritó de repente: «El emperador y el primer ministro están juntos». Entonces estallaron abucheos de todas direcciones: «Estén juntos, estén juntos». El primer ministro, abrumado por la ira, se desmayó en el acto, sintiendo que la situación se estaba volviendo peligrosa. Me apresuré a casa para empacar mis pertenencias y huí durante la noche. Nunca esperé ver el rostro desconsolado del primer ministro en el momento en que salí por la puerta. Me miró con resentimiento: ¿a dónde va el erudito superior en medio de la noche? Yo salí a admirar la luna, con eso inmediatamente miré al cielo, observé durante un largo rato, pero ni siquiera pude vislumbrar la luna. Bueno, está completamente nublado hoy, no es adecuado para ver la luna. El canciller: ¿necesitas traer equipaje solo para admirar la luna? Yo no tenía respuesta para eso. El canciller no dijo otra palabra, pero en su lugar extendió su gran mano y me empujó hacia atrás. Mientras lo hacía, cerró la puerta casualmente detrás de mí. Chan, canciller, ¿qué intentas hacer? ¿Podría ser que descubrió que soy el autor de la novela y planea silenciarme permanentemente? El primer ministro, no me llames primer ministro, tú eres el primer ministro, ¿o no? Está tan enojado que está diciendo tonterías. Reflexioné sobre qué postura adoptar mientras suplicaba clemencia para tener incluso una pizca de esperanza. De repente, sacó la ficha del primer ministro y me la puso en la mano. A partir de mañana, serás el canciller, y yo seré el mejor erudito. Me quedé estupefacto. ¿El canciller se ha vuelto loco de rabia? Al ver que no respondí, el canciller se puso ansioso y continuó: «Este es el decreto verbal del emperador. Si te niegas, es desafiando las órdenes imperiales. ¿El emperador también se ha vuelto loco?». Respiré hondo. A mis pobres protagonistas masculinos y segundo protagonista masculino, al ver que seguía sin responder, el primer ministro siguió parloteando: «Mientras te conviertas en primera ministra, el puesto de emperatriz no estará lejos. El puesto de emperatriz es con el que sueñan innumerables mujeres. Aunque no eres una mujer, pareces bastante afeminada, así que podrías pasar por medio mujer. De todos modos, el emperador te ha tomado cariño, no te maltrataría». Me quedé estupefacta. ¿Qué clase de tonterías escandalosas estaba diciendo? ¿Está loco o lo estoy yo? Mi cara debía de verse terrible, porque el primer ministro finalmente se apiadó y me dio una fuerte palmadita en el hombro. «Hermano, no me culpes, culpa a ese millonario repentino, cúlpalo por no aparecer nunca». El emperador originalmente quería encontrar al millonario y obligarlo a convertir al primer ministro en el erudito más destacado. Es una pena que no podamos encontrarlo, así que tengo que conformarme con ser el primer ministro por ahora. Fruncí los labios, todavía sin palabras. El primer ministro divagó un poco más, diciéndome que ni siquiera pensara en escapar. Yo era alguien a quien el emperador tenía en la mira, no había escapatoria. «Regresa rápido a tu habitación y descansa bien, esperando convertirme en primer ministro mañana». Por supuesto que tenía que correr. Tan pronto como el primer ministro se fue, huí de la residencia Zuan-Yuan nuevamente. Desafortunadamente solo logré dar 2 pasos antes de que un fuerte golpe me golpeara en la espalda, dejándome inconsciente. Cuando recuperé el conocimiento, lo primero que vi fue al general Liang. Me miró con una sonrisa aduladora: «Riqueza repentina». Autor de riqueza repentina. Mi corazón dio un vuelco. Cuando se expuso mi identidad secreta, lo negué rápidamente. «General Liang,
solo soy un ratón de biblioteca que posiblemente no podría escribir ninguna novela, no soy un autor, el general. Liang continuó sonriendo, deja de fingir, estuve vigilando a los libreros durante más de 10 días y examiné a cientos de personas antes de verte disfrazado, el general Liang dijo, no te preocupes, no te haré daño, solo quiero pedirte que escribas una novela, mi expresión se ensombreció. Así es como se pide un favor, el general Liang inmediatamente endureció su rostro, soy un hombre rudo, solo conozco métodos rudos, de todos modos, estés dispuesto o no. Debes escribir esta novela, no tenía derecho a negarme, así que solo pude bajar la cabeza primero, adelante, ¿qué quieres que escriba? El general Liang se rascó la cabeza, su rostro se puso rojo, él sintiéndose tímido, me froté los ojos, pensando que debía estar viendo cosas, pero la verdad demostró que no estaba equivocado, estaba genuinamente sonrojado. Su rostro y cuello se volvieron carmesí, después de una larga pausa finalmente tartamudeó, escribiendo esos secretos entre la emperatriz viuda y el general que deben ser contados, inhalé bruscamente varias bocanadas de aire frío. Sintiendo instantáneamente un escalofrío en mi nuca, mi cabeza podría no permanecer unida por mucho tiempo, el mundo finalmente se ha vuelto patas arriba en algo que ya no reconozco. Me pusieron bajo arresto domiciliario en la residencia privada del general Liang, todos los días, además de disfrutar de la buena comida y bebida, garabateaba furiosamente, incluso los burros de la brigada de producción no eran tan diligentes, cada día. El general Liang dictaba y yo escribía, supe que él. General Liang y la emperatriz viuda eran novios de la infancia que se entendían y apreciaban profundamente, supe que la emperatriz viuda entró en palacio con lágrimas en los ojos y el general Liang juró no casarse nunca en su vida. Supe que la emperatriz viuda una vez prometió fugarse con el general Liang, pero nunca cumplió esa promesa, supe que el general Liang ayudó a su novia de la infancia a ascender a los puestos de emperatriz y luego a emperatriz viuda, al enterarse de que el pañuelo era un regalo del general Liang a la emperatriz viuda, y el brazalete era su regalo para él. La historia es absolutamente explosiva mientras escribo, siento que mi vida puede ser truncada, traté de escapar, corté la sábana para hacer una cuerda. Planeando escalar el muro, el general Liang se paró al otro lado del muro y me dijo con tristeza, Baofu, ¿por qué no me escribes una historia sobre mí escalando el muro con la emperatriz viuda en mis brazos? Estaba tan asustado que trepé de regreso por donde vine. Planeé escapar por la madriguera del perro, el general Liang se paró al otro lado de la madriguera del perro y me dijo con tristeza otra vez, Baofu, a la emperatriz viuda le gusta tener perros, agrega un perro a la historia. Estaba tan asustado que me arrastré de regreso por donde vine, estaba atormentado hasta el punto de perder los estribos y confronté directamente al general Liang, golpeé la mesa y me puse de pie, gritando, ¿qué exactamente quieres antes de que me dejes ir? Me miró con ojos claros y dijo, termina de escribir la historia de amor entre yo y la emperatriz viuda, y luego puedes irte. Levanté la cabeza y aullé al cielo, esta concubina no puede hacerlo. El final deseado por el general Liang es fugarse con la emperatriz viuda, vivir en reclusión, casarse y tener hijos, incluso si tuviera 10,000 cabezas, no me atrevería a escribir eso, solo puedo fingir estar enfermo. Primer día, dolor de cabeza, no puedo levantarme, no puedo escribir. Segundo día, me duele la mano, no puedo sostener un bolígrafo, no puedo escribir. Tercer día, me duele el pie, afecta la inspiración, no puedo escribir. En el cuarto día, dolor en el pecho, dificultad para respirar, no podía escribir. En el quinto día, antes de que pudiera siquiera pensar en dónde me dolía, una espada fría presionó contra mi cuello, en realidad se sentía un poco dolorido ahora, frente a la figura enmascarada de negro frente a mí, me abrumó la emoción, por fin. He visto a una persona viva que no sea el general Liang. Estos últimos días, el general Liang me ha mantenido encerrado aquí, entregando 3 comidas al día con sus propias manos. Olvídate de las personas vivas, yo ni siquiera he visto una mosca. Si nadie más viene pronto, ¿no tendré más remedio que hablar con las paredes? ¿Qué? ¿Estás preguntando por qué no hablo con el general Liang? Perdóname, está incluso más loco que yo. En el momento en que abre la boca, todo es sobre su historia de amor con la emperatriz viuda. El viejo grasiento y la historia de amor de la anciana, nada que valga la pena mencionar allí. En un ataque de excitación, agarré la mano del espadachín vestido de negro que sostenía la espada y dije con la mayor sinceridad, héroe, ¿estás aquí para robar a los ricos para ayudar a los pobres? Momento perfecto, el amo de esta casa es exactamente el tipo de tirano rico que se lo merece. Te llevaré a buscar los objetos de valor ahora mismo, no hay necesidad de agradecerme demasiado, solo llévame contigo después del atraco.
Intenté arrastrar al hombre vestido de negro, solo para encontrar su espada aún presionada contra mi cuello. Cada vez más irritado, aparté la hoja y declaré con rectitud: guarda esa espada. Inmediatamente está obstaculizando tu camino para robar a los ricos. Este patio puede carecer de plata, pero está repleto de antigüedades, ¿o no? Todavía no es una antigüedad. Cuando la recuperes y la entierres en el suelo durante unos cientos de años, entonces se convertirá en una antigüedad. Tus nietos seguramente te estarán eternamente agradecidos, ofreciéndote todos los lingotes y velas que puedas comer. Para mi sorpresa, mi entusiasmo incondicional fue recibido con un rugido de la figura. Vestida de negro, ¿cómo te atreves a maldecir a este venerable para que muera? Un escalofrío recorrió mi columna, porque esa voz suena tan familiar. ¿Cómo se llamaba a sí mismo el hombre de negro? Esta mañana, conteniendo la respiración, imprudentemente le quité la cubierta facial a la figura vestida de negro. Vi un rostro familiar. El hombre de negro era en realidad la emperatriz viuda, gran emperatriz viuda. ¿Cómo podría su majestad querer convertirse en un héroe marcial? Oh, debe ser demasiado aburrido en el palacio profundo, buscando algo de emoción. No solo es la gran emperatriz viuda joven y hermosa, pero ella también está llena de encanto juvenil. Mientras soltaba estas mentiras desvergonzadas con una mano sobre mi conciencia, retrocedí lentamente. No soy estúpido mirándola así, claramente quiere matarme. Desafortunadamente, era de mirada rápida y manos ágiles, alzando su espada hacia mi cuello otra vez. Esta anciana, a su edad, todavía juega con espadas. ¿No sabe que las espadas no tienen ojos? Al segundo siguiente rugió: tonto insolente, ¿cómo te atreves a escribirme en tu novela y arruinar mi reputación? ¿Conoces tu crimen? Estaba llena de agravios. Su majestad, por favor vea con claridad. El verdadero villano es el general Liang. Solo soy una cómplice forzada que él arrastró a esto. La emperatriz viuda frunció el ceño profundamente y continuó rugiendo. ¿Cómo te atreves a calumniar al general Liang? Debes morir hoy. Con eso empujó su espada hacia adelante. Cerré los ojos, cantando silenciosamente mi propio requiem. Un momento después, mi cabeza todavía estaba unida a mi cuello, y los sonidos de la lucha llegó a mis oídos. Cuando abrí los ojos, el emperador había aparecido de la nada y ahora estaba cruzando espadas con la emperatriz viuda, una madre y un hijo enfrascados en un combate mortal. ¿Es este el tipo de escena que puedo ver sin pagar? Huí rápidamente, corriendo a un rincón seguro, donde me acurruqué y aplaudí al emperador. Su majestad, adelante, derrote a la emperatriz viuda, y será el más grande bajo el cielo. El primer ministro me lanzó una mirada fulminante. ¿Estás gritando palabras de aliento porque menosprecias a su majestad, o desprecias a los guardias imperiales? Hice pucheros. No es como si estuviera ciego. Por supuesto vi que el emperador tenía al primer ministro y a los guardias imperiales respaldándolo. Solo estaba adulando al emperador. El primer ministro tiene demasiado tiempo libre, incluso molestándose en asuntos de adulación. Ni siquiera pude molestarme en mirarlo. Giré mi rostro para seguir observando al emperador. Los guardias imperiales ya habían intervenido para el emperador, avanzando para contener a la emperatriz viuda le gritó al emperador, dijo desleal. ¿Qué pretendes hacerme? Respondió el emperador. Hemos recibido informes secretos de una conspiración para rebelarse aquí. Nunca imaginamos que el rebelde serías tú. El primer ministro se acercó con un plano en la mano. Majestad, ¿qué mapa de estrategia militar fue descubierto en la cámara? El emperador miró a la emperatriz viuda y preguntó, ¿tiene algo más que decir? El rostro de la emperatriz viuda palideció mortalmente en un instante. Antes de que pudiera responder, el general Liang apareció de repente de la nada, cayendo de rodillas con un golpe sordo ante el emperador. Majestad, soy yo quien está tramando la rebelión. Su majestad no tiene nada que ver con esto, dijo el emperador. General Liang, los mapas militares están ocultos en las profundidades del palacio. Nunca podría haberlos obtenido. No sea el peón de nadie y permanezca ciego a la verdad. En lugar de responder, el general Liang volvió la mirada hacia la emperatriz viuda y le sonrió. Xiao Ryu, no me arrepiento. En nuestra próxima vida, espérame para casarme contigo. Xiao Ryu era el nombre de infancia de la emperatriz viuda. En cuanto terminó de hablar, el general Liang arrebató la espada a los guardias imperiales y se la clavó rápidamente en el pecho. Antes de desplomarse, reunió sus últimas fuerzas para decir, Su Majestad, el traidor soy yo. Perdone a la emperatriz viuda. Gritó la emperatriz viuda, liberándose desesperadamente de los guardias imperiales y corriendo al lado del general Liang, quien lo abrazó entre lágrimas.
¿Por qué es tan ingenuo? Sabía perfectamente que lo estaba usando. El general Liang, al borde de la muerte, esbozó una leve sonrisa. No, no llores. Yo estaba dispuesto. El general Liang exhaló su último suspiro. Caminé al lado de la emperatriz viuda y le susurré, ¿sabe por qué, general Liang? Insistió en que debía escribir novelas. Dijo que, como no podía estar contigo en la vida real, quería cumplir este deseo en una novela. Preocupado por tu reputación, nunca compartió la novela con nadie, solo te la contó a ti. Sin embargo, ni siquiera pudiste dejar que cumpliera este pequeño deseo. Ahora nunca verá el final de su historia antes de morir. La emperatriz viuda se derrumbó gimiendo y gritando incontrolablemente. Después de un largo momento, sacó la espada del pecho del general Liang y la clavó directamente en el suyo. Recibí 100 cuentos de oro otorgados por el emperador y renuncié a mi puesto oficial. Estos 100 cuentos de oro fueron mi recompensa por ayudar al emperador a eliminar a la emperatriz viuda. El general Liang me obligó a escribir novelas. La emperatriz viuda quería matarme. Todo esto era parte del plan del emperador. El asunto se remonta a cuando el emperador me regaló una manga cortada. En una noche oscura y tormentosa, el emperador se disfrazó y trepó por el muro hacia mi casa. Mi habitación, murmuró sin cesar, ya me corté la manga por ti, ¿cómo puedes permanecer indiferente? Ya que aceptaste el corte de manga, debes estar dispuesta, cierto. Si aún no estás dispuesta esta noche, entonces te lo preguntaré de nuevo mañana. Dentro de la habitación, no pude articular una sola palabra en respuesta. El emperador murmuró para sí mismo durante un largo rato antes de finalmente partir. Inesperadamente, regresó a la noche siguiente parándose afuera de mi habitación una vez más, repitiendo las mismas palabras. ¿Estás dispuesta hoy? Si aún no estás dispuesta, entonces te lo preguntaré de nuevo mañana. Seguí sin responder, esperando a que se fuera solo. Inesperadamente, esta vez empujó la puerta y entró. Nos miramos a los ojos por un momento antes de que se cubriera los ojos, gritara y saliera corriendo. Estaba desconcertada. Yo era la que se estaba duchando, yo era la que no llevaba ropa. ¿Sobre qué estaba gritando? Esa noche me tomó de la mano, divagando incoherentemente, expresándose salvajemente, así que en realidad eras una mujer todo el tiempo. Entonces, ¿eso significa que mis preferencias son normales después de todo? Me has atormentado terriblemente. De hecho, pensé que me había enamorado de un hombre afeminado como tú. Yo casi me convierto en el primer emperador en la historia en nombrar a un hombre mi emperatriz. Dime, no estoy soñando, realmente eres una mujer. Al tener mi identidad expuesta y ser inexplicablemente confesada, temblé de miedo. Inmediatamente presenté mi renuncia al emperador, pero el emperador exigió que lo ayudara a tratar con la emperatriz viuda antes de que aceptara mi renuncia. Una vez que el asunto esté resuelto, envíeme otros 100 cuentos de oro. Agité mis manos con miedo. Su Majestad, solo soy un funcionario civil, no puedo hacer esto. El emperador sonrió diabólicamente. Precisamente porque eres un funcionario civil, escribes novelas bien. Respiré hondo y frío. El emperador en realidad supo desde el principio que yo era quien escribió la novela. Incapaz de negarme más, no tuve más remedio que acceder a su demanda, tal como el emperador había anticipado. El general Liang pronto descubrió que yo era el autor de una riqueza repentina y me secuestró, obligándome a escribir novelas para él. Más tarde esto condujo a la escena donde la emperatriz viuda intentó silenciarme permanentemente. Que el general Liang asumiera la culpa por la emperatriz viuda fue algo que nunca esperé. El suicidio de la emperatriz viuda por el general Liang también me tomó por sorpresa. Decidí dejar la capital. Antes de partir, fui a presentar mis respetos a la tumba del general Liang, y quemé el capítulo final de esos secretos no contados entre la emperatriz viuda y el general para él. El emperador anunció al público que el general Liang y la emperatriz viuda habían muerto de enfermedad, preservando su dignidad. Quemé la novela y me giré para ver al emperador de pie allí. Me sonrió débilmente. Sabía que escribirías un final para él. Asentí. Creo que el general Liang era bastante lamentable. El general Liang es un romántico empedernido con su mente completamente ocupada pensando en la emperatriz viuda. Todo lo que él quiere es una hermosa historia de amor, dásela, suspiró profundamente el emperador. El general Liang era el hermano jurado de mi difunto padre. Hermanos jurados enamorándose de la misma mujer, mi mente inmediatamente evocó una multitud de escenarios dramáticos, continuó el emperador.
El general Liang y la emperatriz viuda fueron novios de la infancia, sin embargo, ella se metió en la cama de mi difunto padre. Mis ojos se abrieron mientras seguía imaginando giros más melodramáticos, agregó el emperador. Ella logró su deseo de convertirse en la concubina de mi padre, mientras que el general Liang permaneció soltero de por vida. Más tarde el general Liang la ayudó a ascender para convertirse en la emperatriz viuda, pero sus ambiciones se volvieron insaciables, incluso buscó deponerme y declararse emperatriz. El emperador también me dijo que antes de su muerte el general Liang se enteró de las ambiciones de la emperatriz viuda y se dio cuenta de que ya no podía protegerla. Entonces el general Liang buscó personalmente al emperador, rindiendo su autoridad militar incondicionalmente con una sola súplica: perdonar la vida a la emperatriz viuda. El emperador accedió con la intención de encarcelarla en las profundidades del palacio de por vida, pero inesperadamente, la siempre victoriosa emperatriz viuda eligió morir por amor. Me despedí del emperador y me di la vuelta para marcharme. A los pocos pasos, vi acercarse al primer ministro. El canciller me lanzó una mirada, se volvió hacia el emperador y dijo: Su Majestad, la silla de manos está lista. El emperador asintió. Entonces, por favor, que la señorita In suba a la silla de manos. Tanto el canciller como yo nos quedamos paralizados de la sorpresa. Señorita In. El emperador extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro al primer ministro, diciendo: Hermano In, felicitaciones por reencontrarse con su hermana perdida hace tanto tiempo. El apellido del primer ministro es In, igual que el mío, pero ¿de dónde salió esta hermana? Nunca había oído hablar de ella. El primer ministro también parecía completamente confundido. Su Majestad, no tengo una hermana. El emperador: usted sí. El canciller fue acusado falsamente de tener una hermana, mientras que yo fui acusado falsamente de tener un hermano. Dejé la mansión de los Zhuangyuan, solo para mudarme a la residencia del primer ministro. Luego, inexplicablemente, me comprometí con el emperador como la hermana adoptiva del primer ministro. La vida se había vuelto completamente surrealista. Aún más fantástico fue la repentina actualización de esos secretos no contados entre el emperador y el primer ministro. 10,000 palabras explotaron en un solo día, y la historia llegó a su conclusión en solo 3. Pero claramente me había retirado de la escritura. ¿Quién demonios me estaba imitando? Hasta que vi el manuscrito en el escritorio de estudio del emperador, el mismo garabato familiar, claramente escrito con la mano izquierda. Tomé el manuscrito y comencé a leer. La historia dio un giro inesperado. La primera ministra era en realidad una mujer, su verdadera identidad era la hermana gemela perdida del verdadero primer ministro. Entonces, la quien había estado en una relación con el emperador todo el tiempo no era el propio primer ministro, sino su hermana haciéndose pasar por él. Me sentí un poco mareado por la lectura, el giro de la trama era demasiado alucinante para mí para aceptarlo. El emperador se paró detrás de mí en algún momento y preguntó en voz baja: Señorita In, ¿está satisfecha con este final? Me di la vuelta y juguetonamente lo golpeé con un pequeño puño. Oh, entonces te atreviste a personificarme y escribir el final de la novela. El emperador rápidamente me atrajo hacia su abrazo, sonriendo con picardía. Ahora, todos los funcionarios de la corte están aplaudiendo para que estemos juntos. Señorita In, ¿estaría dispuesta a convertirse en mi emperatriz? Si digo que no, ¿sería demasiado tarde? Ya es demasiado tarde, los regalos de compromiso ya han sido entregados a la residencia del primer ministro. El primer ministro aceptó los 10 cofres de regalos de compromiso con una expresión oscura. Luego reflexionó severamente sobre cuánta dote debería preparar. Mientras contemplaba, garabateó cálculos en un papel, frustrándose con su escritura, murmuró para sí mismo: ¿qué pecado he cometido para ganar de repente una hermana extra de la nada? Le di una palmadita en el hombro y lo consolé. Has cometido el pecado de ser un personaje secundario, solo acepta tu destino. Abrió la boca, con una expresión que parecía dividida entre querer maldecir y no atreverse, torciendo la comisura de su boca, hundió la cabeza en el papel otra vez.